Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashim Yahushua, Bashim HaKodash, los honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedro Molino y saludos a ustedes más sinceros. Ahora bien breve en este video quise tocar sobre la misericordia del Señor y cómo últimamente su misericordia nos cubre y nos ha cubrido. Porque verdaderamente, como vamos a ver en un momento, man, por los pecados que cometimos en nuestras pasadas vidas. Verdaderamente, man, el Señor está justificado en deshacer de nosotros, man. Y no merecemos la misericordia del Señor y es por su misericordia que no somos consumidos, man. Entonces, en el espíritu en el espíritu de estar, contrito y quebrantado, man, como está escrito. De vez en cuando es necesario meditar sobre cómo nuestra nuestros hechos, man, nuestra justicia últimamente son como trapos sucios, man, como dice la escritura. Y últimamente en lo que sobre todo, lo que el Señor se enfoca, en nuestros caracteres en este camino, man, son, la fe, humildad y tu temor, man, tu temor del Señor y en el entendimiento de que, aunque estemos caminando según, las escrituras, guardando las leyes a lo mejor de nuestra capacidad, alejándonos de, gente en el mundo, haciendo lo que somos comandados a hacer, profetizar, apacentar a las ovejas, al fin del día, man, estando en esta carne pecaminosa, man, con estas mentes llenas de pensamientos vanos, fracasando y fallando y, últimamente, de vez en cuando sintiendo la pesadilla de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestra condición y de la palabra y profecía. Al fin del día es necesario, para traernos el balance necesario, meditar sobre la misericordia del Señor, ¿no? Y cómo, aunque no merecemos lo que Él nos ha dado, al fin del día es su ¿cuál es la palabra? Es su alegría darnos el reino, ¿no? Porque últimamente somos su creación, somos sus príncipes del poder, sus hijos, y verdaderamente nos ama y nos perdona, ¿no? Pero estamos aquí en Isaías 64:6, dice: pero todos somos como cosa inmunda, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, man, o como trapos sucios, somos cubridos en pecado, en suciedad, en vanidad, pero por medio de nuestra fe en el Señor, en el arrepentimiento de pecados, en clamar a su nombre, en caminar en su camino, como está escrito, ¿no? Somos sanados de por dentro hacia afuera si solo continuamos y aguantamos hasta el fin, purificados como el oro. Dice: y todos nos marchitamos como una hoja. Dice: y nuestras iniquidades como el viento nos llevaron. Y esto ha sido la historia de nuestra nación, man, de la nación de Israel, siendo llevados como el viento, por medio de nuestras iniquidades, man. Pero esto, según la película del Señor, esto fue como el Señor
construyó esta historia, para que haya redención, ¿no? Que es lo que nos espera, ¿no? Redención. Como la parábola del hijo pródigo, the prodigal son, el del hombre que tuvo 2 hijos, y que el uno tomó su herencia del padre temprano y se salió y la gastó en rameras y en vanidad y en alcohol y en parties y cometiendo pecado y iniquidad. Y el otro hijo que siempre era fiel a su padre, man, lo vio regresando un día después de que ese hijo, después de gastar todo su dinero, se encontró haciendo trabajo manual y durmiendo durmiendo al lado de cerdos y viéndolos comer, él no teniendo donde lo que tenían los puercos, casa y comida. Y decidió arrepentirse, regresar a su padre, y con la esperanza de ser contado como uno de los siervos, man. Por lo menos tener un lugar donde dormir. Y cuando el padre lo vio, man, lo limpió, preparó una gran banqueta, le dio cosas, se alegró, porque dijo mi hijo, cuál era perdido, ha regresado. Es la redención. Obtenió al fin del día gloria y honra cuando su esperanza solo era ser aceptado de su padre después de pecar contra él. Esa es la historia de Israel, man. Próxima escritura. Según Corintios 2, 6, 7. Dice, y para que no sea exaltado sobremanera por la abundancia de las revelaciones, se me ha dado un aguijón en la carne, ¿ya, man? Para balancear las riquezas de las revelaciones de la escritura y de profecía que el Señor nos ha dado. Al fin del día todavía estamos en esta carne, todavía tenemos nuestras batallas que tenemos que combatir, de salud, de pesadilla, de ansiedad, de depresión, de fucking vanidad y preocupaciones de este mundo, y de dudas y demonios y batallas espirituales y familia y pues todo, pero nunca nos deberíamos de olvidar de lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Sobrepasa en infinito lo que tenemos que sufrir momentáneamente antes de que regrese el Señor. Cada uno tenemos nuestro aguijón en la carne. El mensajero de Satanás que me abofetee para que no sea exaltado sobremanera, ¿ya? Para mantenernos para mantenernos humildes, el Señor nos da a los hombres sinceros, pues, nos da ese pensamiento, de qué es lo que es el aguijón en nuestra carne, ¿verdad? Y que se manifiestan en diferentes maneras, en diferentes días. Esos dolores, que cada uno de nosotros cargamos, que el Señor nos ayuda con esas cargas. Dice, por esto 3 veces rogué al Señor que se apartara de mí. 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es profundo, man. Es bien pesado. El Señor él mismo dijo, bástate mi gracia.
Él básicamente diciendo mi gracia es suficiente, man. Hay ciertas cosas que vamos a tener que realizar que, aunque sí es buena cosa, orarle al Señor por ayuda. En ciertas cosas el Señor tiene ciertas cosas en tu vida enfrente de ti para que sean ese aguijón, ¿no? Y no los va a remover, hasta que venga el tiempo apropiado por el Señor. Y lo tenemos que aguantar y continuar en el camino, pero una cosa que el Señor sí nos da es la fuerza, y fe para poder aguantar, ¿no? Hay unas cosas que conoces, son estos aguijones que tal vez el Señor tiene en tu lado para bofetearte. Una cosa que sí puedes orar al Señor es por fe y por fuerza para poder aguantar, y el Señor te lo dará, man, en abundancia, con paciencia. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Dice, el Señor dijo que Pablo dijo que su poder es perfeccionado en debilidad. Es como está escrito, en el horno de aflicción. Sufrimiento y aflicción es lo que nos purifica, nos endurece y nos prepara para el regreso del Señor, ¿no? Para ser coronados, ¿no? Saliendo de ese horno puros y dignos. Dice, por tanto deja continuar. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Yahushua. Man. Es básicamente, pasando por tribulación, sufrimiento, persecución y todas estas cosas son básicamente la confirmación que el Señor está trabajando contigo, man. Es como hay un dicho en inglés, dice the rite of passage, o el derecho de uno que está caminando en este camino. Cada uno de nosotros pasamos por estas tribulaciones. Es lo que nos confirma y nos aprueba en los ojos del Señor. Es parte del proceso. Pero como está escrito, lo que nos espera al otro lado de esto, al fin del túnel, ya merito. Por tanto, me complazco en las enfermedades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por causa de Yahushua. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Man. Y cada uno de nosotros nos sentimos débiles, man, de vez en cuando. Especialmente acercándonos más a estos días terribles en que vamos a estar entrando bien pronto, man. Pero tenemos las herramientas para enforzarnos, y obtener misericordia del Señor en todo esto, y protección y cualquier cosa que necesitemos en el Espíritu. Cuando somos débiles, somos fuertes, man, porque tenemos Yahushua. Tenemos salvación esperándonos, man. Dios mediante somos esos hombres. Lamentaciones 3:22. Dice, de la misericordia del Señor Yahweh es que no seamos consumidos, porque sus misericordias no fallan, man. Las misericordias del Señor nunca fallan. Con que solo continuemos a aguantar y hacer lo que el Señor nos ha comandado a hacer, el Señor va a continuar a tener misericordia sobre nosotros, ¿no?
acuérdense de la parábola. Es por las misericordias del Señor que no somos consumidos. Y es una linda cosa, ¿no? Porque aunque seamos castigados del Señor, y no por no razón, sino como igualmente como un padre castiga a su hijo, es exactamente lo que el Señor está haciendo con nosotros, ¿no? Y no. Ya en cuanto crezca el hijo y no y medite en sus caminos cuando era joven y como su padre lo disciplinó realiza que pues fue una buena cosa para enseñarle lo bueno de lo malo y consecuencias de acciones y también igualmente para ¿cuál es la palabra? Valorar más todo lo que el Padre hizo por él. La historia de Israel o de nuestra redención, de esta condición en que estamos el reino. Salmos 33 y empezando en 18. Dice: He aquí el ojo del Señor Yahweh Bashim Yahushai está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El Señor nos guachea, el Señor tiene su ojo sobre nosotros y nos está guardando, nos está guardando. Si supiéramos solo todas las veces que el Señor nos ha salvado de desastre, de todo tipo de cosas, podríamos tener un sentido más pesado por la misericordia del Señor. Y en doble sentido conocemos que los carruajes, los ovnis, igualmente son considerados los ojos del Señor, leemos en la profecía que el Señor dice que sus ojos están sobre el reino maldito para destruirlo. Hablando de los ovnis, por eso se ven más y más en estos últimos días sobre América. Pero como también leemos, el ángel del Señor encampa sobre los cuales temen al Señor. He aquí el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los cuales esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para mantenerlos con vida en el hambre. Vienen estos días bien pronto, gran hambrunas y muerte va a venir al mundo, pero para los cuales temen el Señor, vamos a ser librados de esto, y alimentados en la hambruna por la misericordia del Señor. Por eso damos toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashim Yahushai. Última escritura, Salmo 103 y 17. Dice, vamos a ver. Pero la misericordia de Yahweh Bashim Yahushai es eterna para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Entonces, en conocer que tememos al Señor, la protección que el Señor nos da es extendido a nuestros hijos, a nuestras familias. Continuando dice: a los que guardan su pacto, a los que están caminando según la palabra de Yahweh Bashim Yahushai, en sinceridad y en verdad. Dice: y a los que se acuerdan de sus mandamientos para cumplirlos. Y uno de esos mandamientos es salir a las calles, para presentar las ovejas.
para los cuales han obtenido el entendimiento de la palabra. Otro gran regalo del Señor, por su misericordia. Ok, pero solo algo bien breve sobre el Espíritu. Shalom.